Buenas tardes, mi nombre es Cristian Gutiérrez y en este video vamos a hacer el desafío SQL, que era el cuarto, que nos piden hacer este esquema de tablas, películas y tag, que su referencia es muchos a muchos, por lo tanto tenemos que crear una tabla intermedia. Película debe tener nombre, año, nombre varchar, integer, tag, una clave primaria integer y otro nombre de tag varchar, y hacer una tabla intermedia con su respectivo foranquea juntando a la ID de cada tabla. Bueno, vamos a crear la tabla con el comando create table. Aquí tengo ya una base de datos hecha. Vamos a change esta tabla. Vamos a ver query tools. Vamos a ejecutar los comandos rápidamente. Se creó la tabla películas con los respectivos campos. Tags con los campos eliminados. Y vamos a crear la tabla intermedia. eh, Película tags con ID y el tags del ID. Luego una primary key que va a ser película ID, que van a ser primary key, las dos, y la foreign key, película ID, apuntando a la tabla películas y de películas, y lo mismo foreign key tag ID, haciendo referencia a la tabla tags ID. Ejecutamos. Listo. Luego de eso, inserta 5 películas y 5 tags. Vamos a con el comando inserinto ingresar las 5 películas más el año. Listo, 5 películas. Y luego dice 5 tags. Muy bien. Podemos ver con el comando select from las películas ingresadas, que fueron las que ingresamos recién, y con el mismo comando cambiando el tags, los tags ingresados. Luego de eso nos piden que la primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Eso debe ser creado en la tabla intermedia que creamos. Que vamos a agregar aquí la primera película, me piden 3 tags. Ejecutamos el comando y la segunda película debe tener 2 tags. Aquí ejecutamos el comando y mostramos al tiro los registros ingresados. Correcto. El tercer punto, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar un 0. Por eso ejecutamos el comando eh, select de la tabla película, mostramos el nombre, contamos los tags de la tabla intermedia y creamos una columna cantidad de tags, para que muestre la cantidad de tags que vamos a contar. Unimos las tablas con left join, la tabla película tags con película, y donde preguntamos que las películas, la tabla película sea el mismo ID de la película tags, película ID. Luego de eso lo agrupamos, las películas ID, mostrando solamente eso es necesario. Y con eso nos mostrarían la cantidad de tags que tiene cada película. Y si no tiene tags, mostraría un 0. Como se ejecuta ahí correctamente. Luego nos piden hacer este esquema donde tenemos que crear una tabla, preguntas, usuarios. Vamos a ejecutar rápidamente. Con su ID, pregunta, varchar, la ID es primary key, lo mismo usuario.
Y también tiene que en la pregunta, en la tabla de preguntas, colocar respuesta correcta. Creamos el usuario con tipo ID, nombre, varchar. Nombre tiene que tener varchar de 250 como menciona. Interger la edad. Luego de eso, crear la tabla respuestas, apuntando su foreign key a las tablas anteriormente creadas, que sea usuario y preguntas. Y ahí mostramos la tabla creada con su foreign key, apuntando las tablas y el ID que corresponde. Luego de eso, nos pide agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Vamos a agregar 5 usuarios con insert intro. Y luego 5 preguntas con el mismo comando insert intro. Son operaciones matemáticas básicas y su respectiva respuesta. Luego, dice que la primera pregunta debe ser respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Que tengo aquí ya creado el código que Cristian y Juan responden la primera pregunta, que es la 8, 3 más 5 más 3, 8, y luego la, eh, por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente por solo un usuario. La segunda pregunta, que es 10 menos 4, 6, que es este registro del segundo usuario, que es Álvaro, responde correctamente. Y las otras son usuarios que responden incorrectamente las preguntas como me lo solicitaron. Copiamos y pegamos el código y se ingresó correctamente, mostrando después el select from la tabla. Luego de eso, nos pide que cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, lo que vamos a tener que llamar a la tabla usuario y respuestas y unirla con preguntas y hacer un where comparando la tabla respuesta con la respuesta y la tabla preguntas con la respuesta que es correcta. Y contar también las respuestas que son correctas, como lo menciona. Y al final hacemos un group by para agrupar los usuarios. Como 3 personas contestaron, primero pusieron que 2 personas, en el registro anterior, 2 personas deberían contestar la misma pregunta y luego un tercero. Y serían 3 en total, que nos muestra la consulta. Luego de eso, nos piden que por cada pregunta en la tabla preguntas, ¿cuántos cuentan los usuarios que respondieron correctamente? Para ello vamos a tener que seleccionar la tabla preguntas, contar las respuestas de la tabla respuesta y luego unir la tabla preguntas con las respuestas, consultando de la tabla respuesta la respuesta con la tabla pregunta, la respuesta correcta. Y así traeríamos la respuesta correcta de los usuarios que respondieron bien. Y finalmente hacemos un group by para agruparlas de la tabla preguntas, la pregunta. Como mencioné, aquí seleccionamos la tabla pregunta, solamente la columna pregunta. Contamos las respuestas de la ID, generamos otra columna para que muestre la cantidad de personas que respondieron correctamente. Luego de la tabla pregunta la unimos con respuestas. Hacemos referencia a que la tabla pregunta sea la misma de la tabla respuesta, el ID.
donde consultamos después de la tabla respuestas y preguntas que sea en la misma respuesta correcta. Y finalmente la agrupamos la tabla preguntas. El último punto, el octavo punto, implementa el borrado en cascada, que no sé cómo se hace, y crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. Eso no lo vimos. Altera la tabla existente de usuarios, agregando un campo email. Eso sí lo vimos. Eso se hace con un alter table. Alterar la tabla de la tabla usuarios. Vamos a agregar la columna email. Vamos a ver que es de tipo varchar. Voy a poner 100. Y la otra referencia que nos pide que sea único. Con eso le agregamos al final unique. Con eso agregaremos nuestro campo, nuestra columna de